Buenas tardes, tal como le hemos mencionado en nuestros microdiseños de la primera cátedra, continuamos con establecimiento de comercio en nuestra materia de legislación comercial. Entonces, ¿qué es establecimiento de comercio? Nuestro artículo 515 del Código de Comercio lo define como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Esta empresa está definida en el artículo 25 de nuestro Código de Comercio. ¿Qué es la empresa? Quiero que lo mencionemos para que lo diferenciemos del establecimiento de comercio. Y esta empresa, dice nuestro código, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces, esta es la actividad comercio que vamos a desarrollar a través del establecimiento de comercio. En el inciso segundo del 515 nos dice, varias personas, como podemos ver en la positiva, pueden varias personas ser dueñas de un mismo establecimiento de comercio. O una puede tener diferentes establecimientos de comercio con diferentes actividades. El 515, entonces, de esta definición podemos sustraer lo siguiente. Si es un conjunto de bienes, aquí vamos a hablar de bienes corporales e incorporales, que están en cabeza del comerciante, que sirven como objeto para desarrollar la actividad o la empresa. ¿Es negociable este establecimiento de comercio? Sí, ya vamos a ver los diferentes negocios que se pueden hacer con el mismo, y no tiene personería jurídica. ¿A qué me refiero con personería jurídica? Que este establecimiento de comercio, cuando hablamos de persona, cuando hablamos de comerciante y calidad de comerciante, decíamos, hay persona natural y persona jurídica. La persona natural es todo aquel individuo de la especie humana y una persona jurídica es una ficción. Una persona jurídica sí es una ficción jurídica que se hace para darle a algo que no es persona, darle las calidades a una persona, la capacidad de obligarse, de contratar y demás. En este caso, este establecimiento de comercio no es independiente del comerciante. El registrado debe indicar qué establecimientos tiene y cualquier, obviamente, cumplimiento, normas y demás, él tendrá que ser el que responda. Bueno, es importante, y traigo esto, establecimiento de comercio es diferente a un local comercial, porque la gente a veces se confunde. Establecimiento de comercio no necesariamente necesita un local para operar. ¿Un local qué es? Son las 4 paredes donde opera ese establecimiento de comercio, el edificio, el lugar físico en el cual el comerciante ofrece sus productos o servicios al público. Es la estructura, también se le conoce como tienda, local, punto de venta. Esto no es establecimiento de comercio, es muy diferente, ¿ok? ¿Qué hace parte del establecimiento de comercio? El local comercial, el local físico como tal no, pero el contrato de arrendamiento sí hará parte de ese establecimiento de comercio. Traigo aquí un concepto que es el 06114, el 1 de abril de 2012 de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sobre eso, el que no se asimila al de una oficina o local físico el establecimiento de comercio, que indica la obligación del comerciante, aunque sea arrendatario, registrar su establecimiento de comercio. Recuerden, lo hemos dicho en la primera clase cuando hablamos de fuentes de derecho comercial, que estas no son obligatorias, obviamente, pero nos sirve para elucidar algunos conceptos. De Cámara de Comercio de Bogotá, vamos a tener también de la SIC y de la Confecámaras, bueno, conceptos diferentes. Entonces, cuando hablamos de bienes, lo hemos mencionado ya cuando hablamos de actos de comercio, está en el artículo 653 de nuestro Código Civil. Y su artículo siguiente nos va a hablar de los bienes y cómo se clasifican y cuáles son considerados bienes. Entonces hay bienes corporales e incorporales. ¿Cuáles son los corporales? Los que se pueden percibir a través de los sentidos. Dentro tenemos muebles e inmuebles. ¿Cuáles son muebles? Pues los que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y al contrario de eso, inmuebles son los que no se pueden mover, o si una vez se muevan va a implicar un detrimento, una destrucción de la cosa. Entonces vamos a tratarlo como inmuebles. Nosotros hablamos de inmuebles por destinación, por adhesión. Entonces, por favor, peguen una repasadita, 653 y siguiente. Y los incorporales, pues obviamente aquellos que no se pueden percibir, esos son apenas meros derechos. Dentro de eso vamos a hablar de derecho real. ¿Qué es el derecho real? El que se tiene sobre una cosa sin determinar persona.
Entonces, este derecho real que se tiene sobre determinada cosa, no a determinada persona, por ejemplo, tenemos el derecho de dominio que se tiene sobre una casa. Entonces, estoy registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, salgo en el folio como propietario de dicho inmueble. Este es un derecho real. Un derecho personal de crédito es el que se tiene, y este está definido en el 666 de nuestro Código Civil. Entonces, 666 nos habla de los derechos personales de crédito, son aquellos que se pueden reclamar sobre ciertas personas que por hechos suyos o por disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Por ejemplo, el de un prestamista. Entonces Pepe le presta a José una suma de dinero, entonces aquí hay un derecho de crédito que tiene Pepe sobre José, que es ese dinero que él prestó. Bien puede constar en títulos, los títulos pueden ser nominativos, a la orden o al portador. Ya cuando hablemos de títulos valores lo miremos. Pero el título nominativo son los que están a la orden, los que se pueden reclamar de cierta persona, está nominado. Los determinados a la orden o al portador, pues estos indicarán páguese la orden de. Ahí tenemos, por ejemplo, las letras. Y al portador, por ejemplo, un de ejemplos más claros que siempre hablan en derecho, el billete, siempre dice al portador. Tenemos también los derechos inmateriales, estos son, vamos a hablar de los derechos de autor, aquí hablamos de invenciones, de innovaciones y demás. Estos son los bienes que van a ser parte de nuestro establecimiento de comercio. Se pueden realizar algunos negocios, operaciones en estos, por ejemplo, tenemos la tradición, la mera tenencia, derechos reales accesorios de usufructo, derechos reales de garantías y medidas cautelares. Cuando hablamos de tradición, y ese es un tema de derecho, tenemos que entender que Colombia, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Civil, adoptó la tradición jurídica romana clásica en la que para transmitir efectivamente la propiedad de una cosa o bien se requiere el título y el modo. La tradición que se encuentra en el artículo 740 y siguientes es uno de los modos de adquirir el dominio. Y esta tradición necesita un título que lo va a preceder, que ese título puede ser un contrato de compra-venta, un contrato de permuta, un contrato de donación. ¿Esta tradición en qué consiste? La tradición en el tema del establecimiento implicaría una doble entrega. La tradición es como esa entrega. Entonces, ¿qué entrega va a ser? Una entrega material que yo te puedo entregar a ti, el inventario, de cederte pues los créditos, hacerte los endosos de las letras, todo lo que está componiendo el establecimiento como tal. Y además una entrega real que tiene que ver esa inscripción de esa venta, de esa donación, de esa permuta en el registro que tenga sobre dicho establecimiento de comercio. ¿Listo? Es esa doble vía que me va a hacer ahora a mí reconocer ante terceros como el dueño de ese establecimiento de comercio, obviamente me da la calidad de comerciante y demás. ¿En qué consiste? Ustedes pueden leer la tradición, artículos 740 y siguientes de nuestro Código Civil. Ahora la mera tenencia está en el artículo 775. ¿De qué se trata esta mera tenencia? Entonces el propietario tiene el derecho de disposición de usar y de gozar dicho establecimiento de comercio. Entonces la disposición es la venta, es lo que sea que quiera hacer con su inmueble y pues obviamente el derecho a usar y a gozar de dicho inmueble. Pero resulta que él decide arrendarlo. El comerciante Pepe, dueño de su establecimiento de comercio que opera en la avenida Pastrana, digamos que tiene un bar, entonces él decide arrendárselo a José. Él está dando a José la capacidad de administrar esto, de trabajar, de negociar con él, de obtener beneficios, pero José no podría venderlo porque él no es el dueño, simplemente es un arrendatario. Entonces, como arrendatario del establecimiento de comercio, él es un mero tenedor. ¿Listo? Eso es lo que nos habla la mera tenencia. Para ahondar más en este tema, tenemos el artículo 775 y siguientes de nuestro Código Civil.
Y derechos reales accesorios, hablamos del usufructo, por ejemplo, que es yo le doy como dueño de mi establecimiento de comercio el uso y el goce, pero no la disposición a alguna persona. Este es un derecho que tiene que ser inscrito. Todas estas operaciones tienen que ir por escrito, ¿listo? Los establecimientos de comercio van en escrito, estas ventas, estas enajenaciones, estas donaciones, estos derechos de usufructo. Los derechos reales de garantía, acuérdense que cuando hablamos de actos de comercio yo les hablaba de derechos reales de garantía, la hipoteca y la prenda, que prenda con tenencia y prenda sin tenencia. Como aquí hablamos de un establecimiento de comercio, vamos a hablar de una prenda, que es la que se da sobre inmuebles. Y pues obviamente si hay inmuebles, pues hablaríamos de una hipoteca. Y las medidas cautelares, pues que ya es una medida que se da por orden judicial, ya la explicaré más adelante. ¿Qué derechos reales del que corresponde al modo de la tradición se pueden hacer? Entonces, compra y venta. ¿Qué consiste una compra-venta? Es un contrato bilateral en que las partes, un comprador y un vendedor, deciden sobre la cosa, en este caso digamos un establecimiento de comercio, y el precio. Y se hacen obviamente las entregas mutuas del establecimiento y del dinero, o sea, la compra-venta a grandes rasgos. La donación es yo como dueño de mi establecimiento decido entregárselo a título gratuito a alguien y como obviamente no hay dinero, aquí no hay ningún precio, se habla de donación. La permuta, ¿qué es? Es un intercambio de bienes. Entonces yo estoy entregando mi establecimiento de comercio por tu carro. Mi establecimiento lo ponemos en un precio de 15 millones, tu carro lo ponemos en 10, entonces me das 10 en tu carro, 5 en efectivo, o le ponemos en un precio el establecimiento de comercio a tu carro, no hay ningún inconveniente. Pero por ejemplo mi establecimiento de comercio está muy bien cotizado y tiene un muy buen inventario, es muy buen establecimiento, lo tengo digamos en 50 millones. Entonces tú me das tu carro de 20 millones y 30 en efectivo. En este caso no hablamos de permuta, hablamos de una compra-venta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de permuta tiene que ser intercambio de bienes, en el que haya equilibrio en los precios, en los bienes y que el bien tenga un mayor valor que el dinero. Si es más lo que yo estoy dando en dinero, compra-venta. Si es menor lo que estoy dando al precio y vale más el bien que está intercambiando, pues hablaremos de permuta. Y aportes en sociedad, que lo hablaremos en la próxima clase, que hablaremos de sociedades y tipos de sociedades, que es una forma en la que yo puedo hacerme parte dentro de algún tipo societario y hacer aportes en dinero de especie, y esta sería un aporte en especie, en establecimiento. Ahora, derechos de mera tenencia, que hablamos de arrendamiento, administración y leasing, que también se pueden hacer para hablar de los negocios con establecimiento. Cuando hablamos de medidas cautelares tenemos que remitirnos a nuestro Código General de Proceso. Estas medidas cautelares están en el artículo 599 siguientes. Entonces, por ejemplo, Pepe le presta a José la suma de 8 millones de pesos. José tiene un establecimiento de comercio a nombre de él. Este dinero se prestó y además se hizo un título de valor, una letra en el que consta que me prestó ese dinero. José se niega a pagar. Entonces Pepe puede, como es mínima cuantía, presentar esa demanda ejecutiva en nombre propio, este título de valor de una obligación clara, expresa y exigible, y pide dentro del proceso al juez que se embargue ese establecimiento de comercio, pues obviamente por una forma de garantizar el pago del dinero. El juez ordena el embargo, posteriormente se hace un secuestro, es que se nombra un secuestre que va a el administrar ese negocio, pues obviamente porque ha salido del comercio. Y si sale una sentencia de ejecución, sí que se haya pagado dicho crédito, pues se ordenará un posterior avalúo, un remate, el que se le pueda adjudicar al acreedor, en el caso a Pepe, o a un tercero que haga postura. Esas son las medidas cautelares. Artículo 599 siguientes de nuestro Código General del Proceso. El artículo 516 del Código de Comercio hace una numeración no taxativa de qué se puede considerar que hacen bienes del establecimiento de comercio. Aquí tenemos el nombre, la enseña comercial, los derechos de empresario, las mercancías, el mobiliario, los contratos de arrendamiento, el derecho a impedir desviación y clientela,
Y el nombre comercial, a esto se le ha dicho, bueno, esto más que ser un bien, es un derecho que tiene el comerciante y que tiene que ver con la ley de competencias leal. Acuérdense cuando hablábamos de las obligaciones del comerciante, artículo 19, decíamos este tema ético de no incurrir en prácticas de competencia desleal. Hay un debate para decir, bueno, ¿para qué ponen este del derecho a impedir desviación de clientela? Y pues a la protección del nombre y demás. Si estos son los principios que tienen, obviamente, de los derechos que tiene el comerciante, y además, cuando hablábamos de la ley de competencia leal, esta podía también aplicarse a terceros que incurrieran en estas medidas sin que fueran comerciantes. Y los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento. Que no hace parte, como lo primero que hablamos es de nombre, para que no entre a confundirse la razón social. Esta está en el artículo 303 del Código de Comercio. Pues la razón social es el nombre de los socios de algún tipo societario, en el que va a estar el nombre, el apellido, va a decir y compañía, e hijos. Entonces, esta razón social, el 309 en forma clara dice, no hace parte del establecimiento de comercio la razón social. Si se llega a enajenar esta sociedad, pues tenga que pedirle permiso a los que aparecen ahí con el nombre, pero si estos conceden el permiso para que se use esa razón social, ellos van a tener que responder ante terceros, ante cualquier eventual demanda y situación. Entonces, no sé qué tan viable la situación para que alguien obviamente acceda a ello. El enseño o nombre comercial, ¿qué es? Y es la que identifica el establecimiento de comercio y es visualmente perceptible. Aquí les traigo dos figuras, dos imágenes, una la del éxito y otra que es de Google. Esta me identifica el establecimiento de comercio y yo digo, ok, si yo vendería éxito, lo vendería con ese nombre, yo no puedo quedarme. Obviamente la idea de la venta como unidad, que ya veremos ahora que hablemos de enajenación, es vender global. Yo no voy a vender solo el nombre y quedarme con el resto del establecimiento. La marca identifica el producto o servicio. El derecho a la marca se adquiere con el registro. Por eso la importancia de la renovación. Si no se renovaba, pues se está perdiendo esto. Por ejemplo, el éxito tiene una marca propia, también tiene una marca que se llama Cono. Carulla saca una marca, Surtimas también tiene. Los derechos sobre invenciones, creaciones industriales o artísticas, los derechos inmateriales. Tenemos la patente de invención, la patente de diseño industrial, la de marca, la de creación y patente artística. Vamos a andar más adelante en este tema. Igual aquí les dejo la decisión 486 de 2000 de Cartagena para andar en el tema de los derechos de invención, creaciones industriales y demás. Entonces, la enajenación de establecimiento de comercio. Ya hemos visto, se puede hacer venta, permuta, donación. Esta enajenación, lo ideal y el 525 dice es que se realice en bloque. Es en principio lo que se presume que se va a vender. Ya si hay un eventual proceso, una liquidación y no se puede hacer una venta en bloque, pues se hará por unidad. Esta venta, esta enajenación, esta permuta, esta donación, el título que se vaya a realizar es un contrato solemne. Es hace por documento privado o por escritura pública. Y registrarse. No se extinguen los contratos de trabajo vigente, que eso serán las consecuencias, se debe escribir el registro, se debe comunicar a los acreedores, y se debe publicar en periódicos de circulación nacional. El 525 hace muy claro este tema. ¿Por qué es importante esta comunicación a acreedores? Porque ellos pueden oponerse a la enajenación y reclamar sus garantías. Y tienen 2 meses desde que se registra esta venta para hacer esas reclamaciones. Ese es el término que se le da. Bueno, en cuanto a los derechos reales de garantía ya lo hemos mencionado. En cuanto a la mera tenencia, tenemos una administración del establecimiento de comercio. El empresario directamente administrarlo, darlo en administración, un arrendamiento, por ejemplo, o a través de cualquiera de estos. ¿Recuerda cuando hablamos de comerciante? Decíamos que el comerciante puede operar a nombre propio o a nombre de terceros, pero igual, si es el giro ordinario de sus negocios, si se dedica de manera profesional, se entiende como comerciante. El contrato de arrendamiento local comercial entra dentro de los bienes de establecimiento de comercio.
Entonces, el contrato de arrendamiento está en el artículo 1973 y siguiente, y en nuestro Código de Comercio como parte del establecimiento de comercio en los artículos 518 y siguientes. Cuando un comerciante ha ocupado por más de 2 años un establecimiento de comercio, él tiene derecho a que se le renueve dicho contrato. Y la renovación puede obviamente hacerse una modificación del contrato inicial. Si hay algunos conflictos con esa modificación, por ejemplo, un incremento exorbitante o exagerado, puede a través de un proceso judicial, obviamente también a través de un método alternativo de solución, que tenemos la conciliación, o si hay una cláusula arbitral en el contrato por escrito, pues a un tribunal de arbitramiento, definir estas situaciones que puede tomar como exageradas con un peritazgo previo. Pero entonces, ¿cuándo yo no tengo derecho a esa renovación? Es en 3 situaciones clarísimas cuando estoy incumpliendo el contrato. Entonces, decíamos que un arrendador y un arrendatario. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral que se da entre 2 partes. El dueño del local se va a llamar arrendador y quien lo toma de arriendo es el arrendatario. El arrendador tiene como obligación garantizar el goce, el uso de este inmueble en condiciones obviamente que no afecten el destino del que lo tiene el arrendatario. Y el arrendatario está obligado a su vez a pagar un precio, que es un canon mensual que va a pagar mensualmente, semestralmente, quincenalmente, anualmente, depende de la libertad negocial de las partes. Dentro de este contrato, mi recomendación, contrato de arrendamiento se puede hacer verbal, pero mi recomendación es por escrito. En las cláusulas que se le puede poner, por ejemplo, en contrato de arriendo, que es escrito, y en las mismas cláusulas consta que no tiene derecho a subarrendar. Y ese subarrendamiento pues está incumpliendo el contrato de arrendamiento. O dejó de cancelar, pues hay un incumplimiento. Entonces aquí ya no le cabe que yo tenga el derecho de renovar. Puedo ya citarle una conciliación o demandarlo judicialmente para que se haga obviamente la entrega de dicho establecimiento, de dicho local. Cuando el propietario necesita el inmueble para su propia habitación, pues obviamente no hay un derecho de renovación, o para un establecimiento suyo destinado a una empresa. Entonces él le pide al comerciante que tiene ahí como un desahucio de 6 meses de antelación. Entonces, quiero que me entregue en junio el establecimiento, desde diciembre tuve que haberle entregado una carta personalmente, no me la quiso recibir, la envío, notifico por correo. Bueno, ahora con la justicia electrónica, notificación electrónica, a través de su correo electrónico, porque acuerden que los comerciantes registrados tienen un correo electrónico que aparece en su registro mercantil. Entonces, notifico 6 meses de antelación para que me entregue, porque voy a ocuparlo para habitación o porque va a poner un establecimiento de comercio, y el compromiso obviamente del arrendador acá es una actividad sustancialmente distinta. ¿Por qué entra este contrato de arrendamiento como un bien del establecimiento, este contrato de arrendamiento? Porque es una garantía de cierta forma que se le está dando al comerciante y para evitar abusos de los arrendadores. Entonces, no, resulta que el señor se le arrendó a José, le arrendaron un establecimiento de comercio en el que ha puesto una venta de, digamos que de celulares de alta gama, un muy buen servicio, unas garantías muy buenas, se ha hecho conocer, lo buscan bastante. Se encuentran cosas de tecnología pues que no están en otro lado, y el dueño del local se da cuenta que le está yendo muy bien, entonces decide pedirle con una antelación de 6 meses ese establecimiento, y él pone exactamente lo mismo. Ahí obviamente hay una afectación que se le está originando a José, y él podría solicitar una indemnización. Si el arrendador no le avisa con 6 meses de antelación, aquí hay una prórroga automática del contrato, y se darían las condiciones iniciales del mismo, ¿no? Y un tercer evento en el que obviamente no hay un derecho de renovación, que sería el C, cuando se requiere la desocupación del inmueble para reconstrucción del inmueble, reparación de obras necesarias, demolición porque amenaza ruina, o construcción de una obra nueva.
Si yo solicité con 6 meses de antelación que me entregue hecho local y necesito, pues obviamente para demoler y arreglar que me lo entregues, pero han transcurrido 3 meses de que lo pedí, por ejemplo, me entregaron ese establecimiento en junio, ha pasado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no se ha hecho nada, pues este arrendatario, este comerciante puede tener derecho a pedir una indemnización que va a hacer que su lucro cesante, lo que ha dejado de percibir, las afectaciones para él poner otro local comercial, y si tuvo que despedir personas pues por esa afectación que sufrió, esas afectaciones, todo esto con un perito experto que me va a determinar el valor, se va a reclamar en un eventual proceso, obviamente con una conciliación prejudicial previa. Sí, cumplió el comerciante, el arrendador. Entonces, me solicitó el establecimiento, lo renovó efectivamente. Entonces, yo tengo algo que se llama, que lleva más de 2 años ahí como arrendatario, un derecho de preferencia, que es ser preferido por el local al concluir las obras de reparación. Entonces, con 60 días de antelación, le informo al comerciante, a quien yo tenía como arrendatario, ya están los locales, le informo a usted para que ejerza su derecho de preferencia y tome ya sus locales arregladitos bien bonito bajo estas condiciones. El arrendatario tiene 30 días para manifestar si los toma o no en arrendamiento. ¿Listo? Entonces, si hay algunas indemnizaciones, tienen dudas respecto a las indemnizaciones, pues vamos a ir al artículo 522 del Código de Comercio. Ahora aquí nos habla el derecho 523 del subarriendo y cesión del contrato. Se prohíbe el subarriendo total del local sin autorización expresa o tácita del propietario. Entonces hay que pedir la autorización para poder subarrendar, en principio está prohibido. No se prohíbe el subarriendo parcial, pero si está en nuestras cláusulas de nuestro contrato por esa libertad negocial de las partes, pues no se podría dar. Y la cesión del contrato, que es que si yo soy arrendatario, voy a poner a otra persona que sea arrendataria y yo me desligo de esta relación contractual, debe tener también una autorización por parte del arrendador, a menos que ésta se dé por enajenación del establecimiento de comercio. También tenemos, como decíamos, el establecimiento de comercio no necesita un local para operar. ¿Listo? La tienda no hace parte de él, no es ese lugar. Pero hay también establecimientos de comercio virtuales. Dentro del establecimiento de comercio virtual que hace parte de este, pues el host, que es el lugar donde se guardan los datos de la página web, los diseños y la información de establecimiento de comercio virtual, el nombre del dominio y dirección de internet, el signo distintivo y el registro que debe inscribirse en el registro mercantil. Esto lo quería parte del establecimiento de comercio virtual. Entonces, eso sería el último, lo último de el cuanto a establecimiento de comercio. Muchas gracias. Cualquier duda ya saben en el grupo del WhatsApp.